Hay 4 palabras en la vida de un cristiano que pueden ayudarnos en nuestro andar si conocemos exactamente su significado, y hoy me gustaría hacerlo con las palabras tentación, prueba, disciplina y juicio. Hablamos muchas veces de estas palabras, pero quizá no tenemos su significado suficientemente claro, y intentaremos hoy saber qué está sucediendo en nuestra vida, o que nos ayude a saber qué está sucediendo en nuestra vida. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por aquello que hiciste en nuestras vidas. Te doy muchísimas gracias, Señor, por estas semanas de preparación del mensaje, Señor, porque me han ayudado, Señor, a comprender, a conocerte mejor. Y, Padre, te pido que, al igual que me has hablado a mí, Señor, hables en este momento tú, que a través de tu palabra, Señor, se abran los corazones de mis hermanos, Señor, y que seas tú hablándoles a ellos conforme a la necesidad de cada uno. A ti, Padre, sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre santo de tu Hijo amado. Amén. Pues me gustaría ir en el día de hoy a través de este cuadro y que nos ayudara a comprender mejor, a retener todas estas enseñanzas para ayudar este día a día. Tentación es una especie de prueba para intentar quebrantar la relación del hombre con Dios, desobedeciendo el primero los decretos del Padre Eterno y dejándose llevar por sus deseos, los cuales había ayudado a vencer la protección que recibimos al alimentarnos de la palabra. Si recordamos un poquito del anterior mensaje, vimos como cuando nos apartamos de la palabra de Dios, nuestros muros de protección contra el enemigo caen, al igual que cayeron las murallas en Jericó, y contristamos al Espíritu Santo. La tentación es permitida por Dios. Nada de lo que ocurre en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, escapa al poder ni al permiso del Omnipotente. La tentación tiene 2 orígenes: la del tentador y sus secuaces, y la de la propia inclinación al pecado del hombre. Dios nunca te enviará nada que te lleve al pecado. El pecado original, entendido como la caída del hombre en el huerto de Edén, vino por la tentación a través de la serpiente hacia Eva y su deseo de conocer aquello prohibido. Pero aún antes de eso hubo otra tentación. Muy probablemente ya los ángeles fueron tentados y algunos de ellos abandonaron el servicio a Dios y se pusieron a adorar a Lucifer. El poder de seducción de Satanás es inmenso y no debemos dejar de predicarlo. Es ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Te recomiendo, hermano, el libro de C.S. Lewis, Cartas de un diablo a su sobrino, donde se enseña a un diablillo novato a entrar y tentar a los creyentes. También hay un libro que se llama Grietas en tu santidad, y hace falta solamente una pequeña grieta en tu santidad para que entre la tentación.
El engañador no te ofrece nada malo ni repulsivo, aunque debería ser repulsivo para todos nosotros. Él siempre viene ofreciéndote algo agradable, algo que deseas, algo que parezca no ser malo a los ojos del hombre, ni que va en contra de Dios. Pero como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero no lo son. Podríamos preguntarnos por qué Dios acepta la tentación, y la respuesta correcta es libre albedrío. Acompañadme, hermanos, a la segunda parte del libro de Samuel. En el Antiguo Testamento los libros son completos, pero en el canon se partieron. Segunda parte del libro de Samuel, capítulo 11. Y encontramos la conocida historia entre David y Betsabé. Desde el versículo 1 dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Bien, todos sabemos cómo continúa la historia, y en esta historia vemos varios detalles, pero el principal lo podemos ver en el versículo 1. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Si David hubiese salido con sus hombres, como era costumbre, mucho había cambiado la historia, no solo de Israel entero, sino la suya propia y la de toda su familia. Si hubiese estado ocupado, no se habría fijado en Betsabé, ni caído en tentación, ni cometido pecado sobre pecado. Hermanos, el alma ociosa solo maquina maldad y pecado. Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dios acepta la tentación como parte del crecimiento del creyente. Y todos estamos expuestos a la tentación. El mismo Señor Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado 3 veces. También fue tentado por Pedro a no morir en la cruz, y al que más tarde diría: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y sobre ella no prevalecerán las puertas del Hades. En este caso le dijo: apártate de mí, Satanás. Puestos a citar al Señor Jesucristo, podríamos citarlo también en Juan 17:15, diciendo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios Hijo
rogaba al Padre, no porque nos evitara la tentación, sino porque tuviéramos la salida. En otra ocasión dijo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si esto fuera literal, nuestros locales estarían llenos de cojos, mancos, tuertos, pero parafraseando podríamos decir, si hay algo que te está tentando a pecar, sácalo o evítalo, antes de que te aparte de mí. Hermanos, normalmente se suele decir que correr es de cobardes, pero huir del pecado es de ser muy valiente. Rechazar y abstenerte de aquello que te agrada y te seduce por amor a Jehová es ser un hijo maduro. Proverbios 14:15. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Normalmente asociamos la tentación a sexo o dinero, pero tentación es todo aquello que desagrada a Dios y buscas hacer en lo secreto, de lo que te avergüenzas, e intentas esconderte olvidando que Dios es omnipresente y omnisciente. Por último, Dios no se agrada en la tentación, simplemente porque induce al pecado, y Dios no puede agradarse en tu pecado. Primera de Pedro 13-15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para recordar, podríamos leer estos dos versículos en 1 Corintios 10, de así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La palabra prueba alude a las dificultades de la vida que hacen posible demostrar ante Dios, ante la comunidad y ante uno mismo la profundidad de la propia fe y la realidad de la propia vida cristiana. Déjame repetirlo. Prueba alude a las dificultades de la vida que hacen posible demostrar ante Dios, ante la comunidad y ante uno mismo la profundidad de la propia fe y la realidad de la propia vida cristiana. La prueba, como todo, es permitida por Dios. Como cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Pero al contrario que la tentación, la prueba nos acerca a Dios, o esa es su finalidad. La más conocida prueba de la Biblia la encontramos en el libro de Job. Acompañadme un momento, por favor. Job, capítulo 1, y leeremos desde el primer versículo. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pocas personas pueden decir que les haya venido una prueba como la de Job. Pero miremos de cerca el versículo 22. En todo esto, en todo lo que le sucedió, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y puedo decir lo mismo yo cuando viene una prueba a mi vida. Acepto, y ya no te digo con agrado, la prueba en mi vida. Acabamos de escuchar al hermano que nos ha citado Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Respondo a la prueba: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó.
sea el nombre de Jehová bendito. En este caso sí que es Dios quien envía la prueba. ¿Y para qué? La prueba siempre ha sido relacionada con el pecado, pero no es así. Y nos lo aclara Deuteronomio, capítulo 8. A partir del versículo 1 leemos: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. En el original hebreo podríamos traducirlo como corregir o instruir, se usa la misma palabra, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, fue tentado y probado, y si el Hijo de Dios fue tentado y probado, también nosotros debemos serlo. La prueba no es un castigo, la prueba es una señal de que Dios te considera su Hijo, y ello nos debería llenar de gozo. En la prueba, más que a Él, desea hacerte ver a ti cuál es tu condición, para saber qué había en tu corazón. Hermano, no porque estés enfermo, estás siendo probado, pero sí que se toma nota de cómo lo enfrentas. Tampoco debemos pensar que la enfermedad es disciplina o juicio, como veremos enseguida. Dios acepta la prueba como baremo de tu compromiso con Él. El gran yo soy usa el termómetro de la prueba para conocer tu temperatura espiritual. En el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, y sé que repito bastante estos textos, pero verdaderamente creo que hay mucha enseñanza en ellos. A la iglesia de la Odisea se le dice que no eres fría ni caliente. Y hermano, ¿cómo está tu temperatura espiritual? Dios se agrada de la prueba, pero mucho más que en la prueba se deleita cuando uno de sus hijos supera esta prueba. ¿Y qué nota os parece que desea el Señor que saquemos en su examen? ¿Se deleitará igual si la pasamos por 2 pelos o por el contrario, desea que la pasemos con nota? Primera de Pedro 1. A partir del versículo 3 nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermanos, precisamente esta congregación en Olot tiene muchos ejemplos de cómo sobrellevar y superar con nota pruebas y enfermedades. Desde cómo vivir con un solo pulmón, diversos tipos de enfermedades y cáncer, persecución en tu propia familia, pero todo con un denominador común. Siempre dando gloria a la soberanía de Dios. Y podríamos preguntarnos qué obtiene el creyente con la prueba. Sigamos el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Siguiendo con Primera de Pedro, podemos recordar del capítulo 4, los versículos 12 y 13, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Disciplina. Disciplina en la Biblia. El término disciplina se aplica primeramente al proceso de instrucción y corrección que Dios utiliza para con su pueblo o una persona. En el Antiguo Testamento se usa el mismo término que ya hemos visto. Las palabras hebreas son yasar y musar, y se refieren a castigar o instruir. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega es paideia, y también se relaciona con el término, con la idea del padre que corrige a su hijo. Primera de Corintios 11:32 nos dice: mas siendo juzgados, somos castigados, instruidos por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La intención de esta diapositiva doble es que, a mi parecer, la disciplina pertenece por entero a Dios. Solo Él puede juzgar y reprender con justa medida. Sí es cierto que en ciertas ocasiones muy especiales, y no como norma general, hay dos tipos de disciplina que bíblicamente son permitidas. La de los padres hacia sus hijos rebeldes y la de la Iglesia, que pueden tomar medidas disciplinarias, pero deben ser de tres formas. De manera muy puntual y por hechos repetidos, siempre con el ánimo de restaurar, y por hechos gravísimos. La disciplina siempre debe aplicarse de manera mesurada. Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido.
Así es como nos envía a nosotros su disciplina el Señor, mesurada y con ánimo de devolvernos al camino correcto. La disciplina suele llegar al Hijo de Dios después de fallar en la prueba o por desobediencia reiterada. Podemos tomar como disciplina diversos textos, pero uno de los que conocemos todos es la historia de Jonás. Cuando pretendes huir de la prueba de Jehová o insistes en ser rebelde, estás pidiendo a gritos ser disciplinado. Muchas veces agradecemos las bendiciones del Señor, pero no aceptamos el precio que conlleva. La rectitud, o mejor dicho, la falta de rectitud, no pasa de inadvertida para Dios, porque el 3 veces santo no puede permitir que nuestros valores sean diferentes a los suyos y trae disciplina a su amado Hijo. Hemos visto cómo el Señor envía disciplina a Jonás, pero no permite que le sea hecho daño alguno. La disciplina no puede venir en forma de enfermedad ni reprensión dura, sino que la acepta como advertencia de que algo en nuestra vida no está correcto, que nos hemos apartado del camino. Recuerdo que hace ya muchísimos años, mi abuelo tenía un huerto en Ripoll, donde tenía un huerto, lo usaba de crianza y para labranza, y nosotros, después de comer, muchas veces salíamos los niños a pasear por el medio de la montaña. Cuando mi abuelo creía que era la hora, soltaba al perro y éste nos venía a buscar para acompañarnos a casa y llevarnos. Y recuerdo que cuando en el camino de vuelta te parabas mirando algún barranco o te acercabas demasiado a las zarzas para recoger moras, el perro se ponía delante tuyo y con delicadeza pero firmemente te apartaba y te devolvía al camino. Y así es como el Señor, firme pero con delicadeza, intenta devolverte al camino. Nosotros sabemos que no podemos acercarnos al peligro de la tentación ni el pecado, pero insistimos en hacerlo a veces, llegando o viviendo en el filo de la navaja, coqueteando con el peligro. Y su obligación es recordarnos que nos salimos del camino angosto de su comunión para que no nos perdamos. Hermano, Dios no se agrada en la disciplina. Ningún padre, y menos nuestro buen Padre Celestial, se agrada en tener que disciplinar a sus hijos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Recordemos Proverbios 3, 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, instruye, reprende, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y llegamos al juicio, el último punto.
El juicio es la acción divina por la cual Dios, el Creador, reprende a sus criaturas e hijos rebeldes. Dios es un Dios de justicia y nos ha hecho moralmente responsables delante de Él, quien juzga a toda su creación. Hay muchas referencias en la Escritura a los juicios, pero hoy nos interesa el juicio entendido como la respuesta a cuando insistes en permanecer en desobediencia. Cuando su pueblo, siempre duro de servir, nos obstinamos en permanecer en desobediencia y o pecado. El juicio, hermanos, siempre viene precedido por la disciplina. Y ese es el modo que tiene Dios de mostrarnos que vamos por el camino equivocado y nos da la oportunidad de rectificar. Dios no permite el juicio porque solo Él conoce nuestros corazones y tiene potestad para castigar severamente. Todo juicio humano está desviado y se hace con ánimo de restablecer mi posición perdida, con rencor, con mal ánimo y sin posibilidad de restauración. Aún en el juicio, Dios sigue siendo misericordioso y justo. Volvamos por un momento a la primera parte del libro de Samuel. Capítulo 2. A partir del versículo 12 podemos leer: los hijos de Elí era sumo sacerdote por aquellos entonces, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pasamos al versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto
hacerlos morir. Poco más adelante, el Señor dice, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermanos, el temor a Jehová debe extenderse al temor a su juicio. Aunque misericordioso, cuando llegamos a ir a Dios, suceden desgracias indecibles. Y es entonces, como cuando dice el apóstol Pablo, en el contexto de tomar indignamente la cena del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y vuelvo a repetir que porque estés enfermo no tiene por qué ser prueba, disciplina o juicio. Dios acepta el juicio como último recurso para castigar al más rebelde. Y entre ellos, el que más ha provocado a ira es su pueblo escogido. No en vano nuestro Señor Jesucristo cambió el nombre a Jacob en la batalla de Peniel, por el cual sería conocido su pueblo como Israel, que significa quien prevalece o pelea con Dios. Vemos que justo después de haber sido liberado de los 400 años de esclavitud en Egipto, que el pueblo de Dios no cesa de provocar a ira a su libertador. En el libro de los jueces de Israel vemos una rueda de hámster recurrente. El pueblo desobedece, Dios envía disciplina y a sus profetas que son desechados por el pueblo, y el Señor envía juicio hasta que sus hijos claman por perdón, y cuando son perdonados se vuelven a los Baales. Hermanos, no tuvo suficiente Israel con la diáspora. Después del juicio a los reyes de Judá e Israel, no tuvo suficiente con 400 años de silencio, que cuando en el mayor acto de amor de la historia envió a su propio hijo, también le rechazaron. Así de ingrato es el hombre y así de misericordioso es Jehová. Para terminar, Dios no se agrada del juicio, porque viene precedido de desobediencia y de pecado. Y nada desea más nuestro Creador que recompensarnos por nuestra obediencia y por nuestra dedicación a su obra. A lo largo de toda la Biblia y sobre todo del Nuevo Testamento, vemos cómo están reservadas coronas para aquellos que sirven con honradez al Señor. Y hasta aquí, hermanos, vamos a recordar el último versículo. Salmos 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Hasta aquí, hermanos, el mensaje que espero que puedas guardar y que pueda ayudarte en algún momento a discernir qué es lo que está pasando en tu vida. Vamos ahora. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque aún en la tentación, Padre, tú estás con nosotros y tú, Señor, nos das esa salida a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque
Podemos probarnos a nosotros mismos, Señor, cuál es el grado de nuestra fe y podemos, Señor, pasar también con tu ayuda y con tu palabra, Señor, la prueba. Te damos, Señor, gracias por la disciplina, porque nos ayuda, Señor, a volver al camino correcto. Y, Señor, aún en el juicio, sabemos que tú eres misericordioso, Señor, que sigues amándonos y que si volvemos, Señor, contritos y humillados, tú aceptas, Señor, nuestra humillación, Padre, y nos restauras. A ti, Padre, damos gracias por todo y lo hacemos en el nombre santo de tu Hijo amado. Amén. Que el Señor los bendiga.